recordáis, nuestro hermano Benny estuvo compartiendo sobre el siervo sufriente en Isaías 53, la profecía de la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo como Mesías, en Isaías 53 del 2 al 9. Y me gustaría leerlo porque es un pasaje precioso, un pasaje de gran esperanza, que un día Cristo hizo en su encarnación cuando estuvo con nosotros aquí. Dice Isaías 53 a partir del 2. Subirá al cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentó en quebranto, y como que no estimado, a él el rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Aquí vemos parte de su generación. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Esto es una profecía que se dieron unos 500 y pico años antes de Cristo, ¿no? Pero que la encarnación de Cristo, Él cumplió al pie de la letra, ¿no? Y eso es algo que recordamos. Luego, nuestro hermano Nico estuvo compartiendo sobre la muerte y la resurrección de Cristo en Lucas 23, 50 al 24, 12. Y en este pasaje me llamó mucho la atención el título: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Un título 100% bíblico, porque está en Lucas 24 al final del versículo 5. Y me llamó la atención el acontecimiento que describe el contexto, ¿no? Leyendo en Lucas 24, 4, 6, dice: aconteció que estando ellas perplejas en esto, he aquí se pasaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron los varones: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En el Evangelio de Mateo, sobre este pasaje mismo, nos da más información. Y por eso es bueno, y le damos la gloria a Dios que haya más evangelios, ¿no? Porque no se contradicen uno a otro, sino se complementan y nos dan más información, que es de gran bendición para nosotros. En Mateo 28, 6, 7 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Estos versículos me hizo recordar otro pasaje muy similar, que tiene cosas muy similares, ¿no? Y que habla de otro acontecimiento, porque aquí no está hablando de la resurrección de Cristo. Y este pasaje que digo está en Hechos 1, 10, 11, que dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No, está aquí, vale. Como veis, está hablando de la ascensión de Cristo,
Pero también no está hablando de la segunda venida de Cristo, porque está diciendo lo mismo que lo veis irse, lo vaya a venir, lo veréis venir de la misma manera, ¿no? Nos está hablando de un acontecimiento que la Iglesia está esperando, como hijos de Dios, que la segunda venida de Cristo. Este pasaje nos habla de la segunda venida de Cristo. Y con el anterior, comparando unos con otros, tienen muchas similitudes, o al menos yo he visto similitudes. A ver si vosotros las veis. Los discípulos, o las mujeres que estuvieron tanto en un sitio como en otro, estaban atónitas, estaban desconcertadas sabiendo, no sabían lo que había pasado. Fueron a la tumba y el Señor no estaba. Imaginaros que tú estáis con el Señor como discípulo y el Señor se va al cielo en las nubes. ¿Cómo te quedarías? Con la boca abierta, es decir, ¿qué está pasando aquí, no? Pues se quedaron desconcertados en los dos casos, ¿no? También nos habla que dos varones con vestiduras blancas, con vestiduras resplandecientes, con toda seguridad serían ángeles, ¿no? Yo al menos creo que serían ángeles. Y en los dos casos le hacen una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Veis que en los dos casos le hacen una pregunta, una similitud, ¿no? Y ellos mismos, en las dos preguntas, les contestan. En una le dice, no está aquí, como hemos leído en Marcos, ha resucitado, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y en la otra le dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, de la misma manera que lo veis irse, vendrá. La segunda venida de Cristo es un evento futuro que la Iglesia espera y anhela. Y anteriormente, tanto el pueblo judío no ha tenido conocimiento. Dice que el concepto de la segunda venida de Cristo, de Jesús, fue un misterio para los judíos y los seguidores de Jesús hasta su ascensión al cielo después de su crucifixión y resurrección. Los judíos conocían el concepto del siervo sufriente que hemos leído en Isaías 53 y también del rey conquistador, también está en Isaías 7:14 y 9:6-7, pero no entendieron que la obra del siervo sufriente y la del rey sería expuesta en dos momentos diferentes, una en su primera venida y otra en su segunda venida. Por ello vamos a hablar en esta mañana de la segunda venida de Cristo, un evento escatológico, un evento futuro, pero muy presente en la Iglesia, muy presente en el pueblo de Dios. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de las cosas finales, de los posteros días, de los últimos tiempos. La escatología se dice que es una doctrina secundaria, pero para mí no lo es. Las diferentes posturas escatológicas que hay, que también comentaremos sobre ellas, sí lo son. Pero la doctrina referente al estado de la alma, después de la muerte, de los justos e injustos, la resurrección de los muertos, la segunda venida, el juicio final y la eternidad, no son secundarias, no son cosas que no sean importantes. Yo creo que son muy importantes y que son muy patentes en la vida de los creyentes y en la Iglesia. Se puede decir que la escatología es la doctrina de las últimas cosas, pero que está muy patente, muy presente en nuestras vidas. De hecho, es un acontecimiento que la Iglesia espera y clama. Y nosotros como Iglesia anunciamos y recordamos, por ejemplo, en la Santa Cena, cuando simbolizamos con el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue entregado en expiación por nosotros, para reconciliarnos como pueblo de Dios, pero lo hacemos hasta que Él venga. Es decir, simbolizamos también su segunda venida, y es un recordatorio también de su segunda venida. A continuación, pues hablaré de la segunda venida de Cristo, como estáis viendo, ¿no? Es el tema que nos lleva esta mañana, y lo haré con los siguientes puntos. En esta mañana tenemos 3 puntos, para no perder la costumbre y para que este mensaje sea ungido, ¿no? Como dicen, ¿no? Broma. El primer punto, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que venga Cristo? ¿Por qué es necesario la segunda venida de Cristo? Y hablaré que tiene que cumplirse la palabra,
que el reino tiene que ser establecido, la resurrección, el juicio y nuestra santidad consumada, que es nuestra glorificación. El segundo punto, ¿cómo? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿De qué forma vendrá Cristo? ¿En qué momento lo hará? ¿Y cómo lo hará? Y las diferentes posturas escatológicas que hay. Y el tercer punto, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo será su segunda venida? Algunas predicciones que ha habido en la historia, algunas teorías que hay, y hoy aquí en exclusiva diremos cuándo viene Cristo. No os reáis, hermanos, y antes de que empecéis a tirarme la Biblia a la cabeza por hereje, vamos a tener un poco de paciencia, de misericordia, y vamos a esperar al final a ver lo que nos dice la palabra de cuándo viene Cristo. Amén. Por eso he titulado este sermón, La segunda venida de Cristo ya se sabe. Ese es el título de la predicación. Bueno, empezamos con el primer punto. ¿Por qué? Porque es necesario la venida de Cristo. Porque tiene que cumplirse la palabra. Su segunda venida fue anunciada, fue profetizada. El Señor mismo prometió que vendría. Y su palabra es fiel, es inerrante, es clara y no puede mentir. Porque el Señor cumple su palabra, sí o sí. En la Escritura hay unas 2100 alusiones a la segunda venida de Cristo. Por cada una de su primera venida, alusiones a su primera venida, hay 7 de su segunda venida. Es decir, que está muy patente lo que es la segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, el reino fue inaugurado. Mateo 3, del 1 al 2, nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde Jesús también lo anunció y dijo en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, hay un acercamiento del reino de los cielos. No se ha establecido, no está definitivo aquí. Hay un acercamiento, tenemos las primicias del reino de los cielos. Y lo dijo Jesús. Y no solo lo dijo Jesús, también lo dijo Juan el Bautista. Es decir, que no fue algo que Jesús solamente dijo, sino también otro, que era un gran profeta, como nos dice la palabra, también lo dijo. En la primera venida de Cristo, el reino de Dios se acercó. Tenemos las primicias, pero no ha sido establecido en su plenitud. Con la segunda venida de Cristo, el reino será consumado, o será establecido, depende de la postura escatológica que tengamos. ¿Por qué se consumará? Todas las cosas referentes a la salvación, la resurrección, el juicio, la glorificación. Estas están iniciadas, están declaradas, se nos han dicho ya, como nos dice la palabra, por ejemplo en Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Como veis, hermano, no está hablando en pasado, pero hay cosas como la glorificación que aún no han sido hechas, ¿no? No han sido todavía ejecutadas, ¿no? Hay un proceso hasta nuestra glorificación que aún no ha sido realizado. Para ello es necesario que el reino sea consumado o establecido. Es la doctrina del ya, pero todavía no. Con su encarnación y muerte, Cristo consumado es, dijo en la cruz. Referente a la obra de expiación y de reconciliación con el hombre, con el Señor, para su salvación. Pero queda la consumación, el establecimiento del reino. Para ello, queda que se efectúe la resurrección, el juicio, la glorificación de los santos, y que sea establecido el reino. Sin Cristo, nada de esto es posible. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todos los muertos serán resucitados. Los creyentes y los no creyentes.
para ser juzgados por Cristo. Unos para gloria y otros para vergüenza. Las almas están en un estado intermedio. Voy a explicar esto. Están en un estado intermedio. No está en un lugar intermedio, como dice la Iglesia Católica, en el purgatorio. Está en un estado intermedio, según su condición de salvación. Es decir, las almas están salvadas, están en la gloria de Dios, las salvadas, y las que no, están en el infierno. Pero queda que sean unidas a ese cuerpo glorificado, para las que están salvas, y las que no, un cuerpo natural, ¿no? Entonces están en un estado intermedio, esperando la resurrección y el juicio. Es necesario que Cristo venga porque Él juzgará a las naciones. Él viene en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. No, ya no viene como siervo sufriente, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos serán llevados al tribunal de Cristo y seremos juzgados y veremos si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y también en el libro de los hechos, que también hay, para recibir las coronas de justicia que, como dice la palabra, lanzaremos y pondremos a sus pies. En la resurrección, las almas recibirán un cuerpo glorificado para los creyentes, un cuerpo, como dice la palabra, sin enfermedad. Adiós cáncer, bye bye diabetes, bye bye leucemia, sin alergia, sin temor a que venga la primavera, Isabel, sin estornudos, sin mocos, sin llamar, sin tos, sin nada. Sin intolerancia, mi mujer se va a poner tremenda, cuando se pueda comer todo el gluten que quiera. Sin incapacidades, los hermanos que estén en silla de ruedas podrán saltar, podrán pegar botes, podrán correr. Será un cuerpo no limitado por el pecado, un cuerpo glorificado, etcétera. Es decir, que no tendremos limitaciones. Será un cuerpo para la gloria de Dios. Para poder estar en la presencia de Dios, con una visión beatífica. No nos vayamos al concepto de la Iglesia Católica. Beatífica quiere decir que estaremos en la presencia de Dios y le veremos. ¿Amén? Y le veremos. Como dice la palabra en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, seremos herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que somos salvos, si hemos creído en la obra, en su obra redentora, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, vamos a ser glorificados. Los que creen, los que son salvos, serán glorificados. Y los que no, y los malvados, los condenados, ya no un cuerpo, pero no un cuerpo glorificado, sino un cuerpo natural, un cuerpo físico. Y ese cuerpo padecerá lo que no habla la Escritura. ¿Por qué es necesario la segunda venida de Cristo? Porque es vital e imprescindible su segunda venida. Porque sin ella, Dios mentiría en su palabra. Promesas no se cumplirían. El reino no sería consumado o establecido. No habría resurrección de los muertos. No habría juicio. Y nuestras almas no recibirían esos cuerpos glorificados. Estaríamos como alma en espera, en ese estado intermedio, pero eternamente. Y no disfrutaríamos de la presencia, como hemos dicho, beatífica del Señor, de estar en su presencia y verlo. Amén. Segundo punto, ¿cómo viene Cristo? ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cómo será su segunda venida? Pues, hermanos, será visible, corporal, pública e inesperada. Y la palabra avala estos conceptos y lo vamos a ver en varios versículos. El primero, Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Será una venida visible,
La palabra nos está diciendo que todo ojo lo verá y creemos en la palabra del Señor, ¿no? Esto en aquellos entonces sería impensable en aquellos días. ¿Cómo lo va a ver todo ojo? Si viniese en ese momento, si hubiera venido el Señor en aquel momento, los que estaban allí lo verían, pero los que están en otra parte de más lejos, o en otro país, o en otra parte del mundo, no lo hubieran visto. Pero hermano, hoy en día, con los avances tecnológicos que hay, con los medios de comunicación vía satélite, cualquier evento que se produzca en cualquier parte del mundo, todo el mundo a la vez lo puede ver en directo. Con tal que haya una cámara o incluso un móvil, puede mandar esa imagen a todos y todo ojo puede verlo. Es decir, en aquello entonces sí, pero hoy en día sí es posible de que la Biblia nos diga eso y podamos creerlo. ¿Cómo vendrá Cristo? Pues vendrá corporalmente. Su venida será corporal. No será una ilusión, ni un espíritu, ni un fantasma. Tendrá un cuerpo físico, un cuerpo glorificado. Y esto no es impensable, pues ya en su primera venida tuvo un cuerpo glorificado y lo mostró a sus discípulos. ¿Recordáis cuando le dijo a Tomás, mira mis manos, mete tu mano en mi costado? Eso a un espíritu no se le puede decir. Además la palabra nos dice, por ejemplo, en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice que se sentará en su trono de gloria. ¿Quién se puede sentar sino una persona física en un trono? Que reunirá a todas las naciones. Todas las naciones se reunirán delante de él con autoridad, con poder. Una ilusión no puede hacer eso. Tendría que ser una persona física que pueda ellos obedecer y poderse reunir con poder delante de él. Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vendrá con autoridad, vendrá con poder, mandando a sus ángeles que recojan, y lo recoja a todos sus escogidos, para salvación, para gloria, ¿no? Para que se efectúe lo que es el juicio. ¿Cómo será la venida del Señor? Pues será pública, no será una venida secreta. La palabra nos dice, como hemos leído antes, que lo verán. Su venida será con acontecimientos extraordinarios que darán a entender que el Señor viene. No será fenómenos meteorológicos, sino será acontecimientos, porque la Escritura dice esos acontecimientos que son de gloria, de poder, que viene con sus ángeles, viene con autoridad mandando que se reúnan todas las naciones delante de él. Como lo describe Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto tiene todo menos una venida secreta. Con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Será algo extraordinario. Será algo fuera de lo común, ¿no? Entonces secretamente no puede ser. Tiene que ser una venida pública. Marcos 13, 24-25 también nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán consumidas. ¿Crees que estos eventos son normales? Para que la gente no se dé cuenta de que ha venido el Señor. Serán muestras de que el Señor viene y viene con poder, autoridad para juzgar a las naciones. Y por último, será inesperada. Será una venida inesperada. Esto quiere decir que no lo espera.
o que la mayoría no lo espera. Decir inesperada no quiere decir que sea secreta, no es igual. Secreta es que no se entera nadie, inesperada es que no se espera que llegue en ese momento, ¿no? Pero esto para los incrédulos. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un texto que conocemos todos, ¿no? El cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Pero estoy diciendo que esto será la inesperada, la llegada inesperada será para los incrédulos, para los que no creen, para los que no le esperan. Pero para los hijos de Dios no es inesperada. La palabra nos dice que no es inesperada. Si leemos en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 6 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, toda la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Es decir, llama a la iglesia a que vele, a que sea sobria, a que espere la venida del Señor, porque viene, no sabe cuándo, pero viene el Señor. Es como la mujer que está embarazada, no sabe el día de su alumbramiento, pero sabe que hay un proceso que se puede adelantar o se puede retrasar, pero sabe que viene, que ese niño, esa criatura viene, ¿no? No sabe exactamente la hora ni el día, pero viene. Pues lo mismo, también nosotros veremos acontecimientos, como dice la palabra en hebreo, dice, no dejaros de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino cuando veis cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, hay algunos acontecimientos que nos darán entendimiento de que, bueno, que el Señor, pues, viene. Tardarán más o menos, pero vienen. Que viene Cristo en su segunda venida para resucitar a todos los muertos, creyentes y no creyentes, y juzgar a las naciones, hay unanimidad en esta doctrina en la religión cristiana. Pero ¿cómo viene? ¿En qué momento viene? ¿Cómo establecerá o consumará el reino? Hay varias posturas escatológicas. Y sería bueno, y de hecho la vamos a compartir para saber cómo viene el Señor en cada una de ellas. Relacionado con la segunda venida de Cristo hay tres nombres principales en los temas escatológicos, y el premilenial, el postmilenialismo y el amilenialismo. Aunque hay cuatro posturas escatológicas mayoritarias con sus diferencias. Antes de describirlas, debemos de conocer el concepto del milenio, qué es y dónde aparece en la Escritura. Milenio es un tiempo real, literal, de 1000 años, o un periodo de tiempo espiritual, pero real, delimitado por Dios, dependiendo de la postura escatológica que creamos. La Escritura habla de milenio cuando dice que Cristo reinará con sus santos por 1000 años. Y eso está en Apocalipsis 20, del 2 al 7. Por decir un versículo, dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hay cuatro posturas escatológicas. Los premilenialismos dice que son estos que sostienen que la segunda venida de Cristo viene antes de que comience el milenio. Y se dividen en dos, los premilenialistas históricos y dispensacionales. El post, es decir, pre significa antes, post significa después. Postmilenialismo son los que sostienen que Jesús regresará después de un periodo
de prosperidad y bendición sin igual, sin par, que relacionan con el milenio. Y luego viene la segunda venida de Cristo. Es decir, Cristo viene después del milenio. Y los amilenialistas parece que no creen, porque dice milenio, ¿no? Es decir, no milenio. Pero no es cierto. De hecho, creen que estamos en el milenio. No lo entiende como un periodo físico, literal, de años, de tiempo, sino como un periodo de tiempo espiritual, pero real, que no es ficticio, delimitado por Dios, que precede o que viene antes de la segunda venida de Cristo. Para saber exactamente cómo será establecido, cómo será consumado el reino de Dios, cómo viene Cristo, si viene para reinar o viene para llevarse a su iglesia, tenemos que desarrollar un poco más estas posturas escatológicas. Entonces diremos que el premilenialismo histórico, que es en lo que se divide el premilenialismo, son aquellos que sostienen que la historia abarca un periodo de 6.000 años, que se relacionan con los 6 días de la creación. Al final del 6º día y antes de la venida de Cristo habrá una gran apostasía, persecución, se levantará el anticristo y en la cúspide de su poder vendrá la segunda venida de Cristo, con gloria, con poder, triunfando sobre sus enemigos y estableciendo el reino de Dios literalmente en la tierra durante 1000 años. Cristo viene como rey para reinar en la tierra. Establece su reino aquí, coincidiendo con el 7º día de reposo. Jerusalén será reconstruida, habrá paz, prosperidad, y al final de este periodo, los condenados son resucitados para el juicio final. Después vienen cielos nuevos, tierra nueva, y de ahí a la eternidad. Esta postura ha sido defendida al principio por algunos padres de la Iglesia, como Ireneo y al principio Agustín de Hipona. Pero no ha sido una postura en la historia mayoritaria, aunque tuvo un gran auge en el siglo XVIII, y de esta postura escatológica toman los patrones algunas sectas milenaristas como son los testigos de Jehová, los adventistas o los mormones. Después está el premilenialismo dispensacional. Tiene muchísimos adeptos. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal, más o menos, según estudios, un 48% de los creyentes. Es una postura nacida en el siglo XVIII, el siglo XIX, no hay inicio de que sea anterior. Según el sistema dispensacional, hay 7 dispensaciones en la historia de la humanidad, de la salvación de la humanidad. La de la inocencia, que es antes de la caída; la de la conciencia, es después de la caída; del gobierno humano, a partir del diluvio; la promesa, después de Abraham; la de la ley, después de Éxodo, a partir de Éxodo; la de la gracia, a partir de la resurrección de Cristo; y la del milenio o juicio, que es después la del milenio o reino, que es a partir del juicio final. Ahora estaríamos en la dispensación de la gracia. Luego viene la del milenio o la del reino. Israel como nación o como reino juega un papel predominante en los planes de Dios, pero por su rebeldía y apostasía fue apartada temporalmente, llegando la salvación a otras naciones, y de ahí el levantamiento de la Iglesia. Aseguran que la segunda venida de Cristo es inminente, viene ya. Cada vez que hay un revuelo, un conflicto político, militar, bélico, lo que sea, se ponen en guardia diciendo, esta es la señal de que viene Cristo. Ya, de hecho, cuando salió lo de la vacuna, del COVID, el COVID, decía que era un juicio de Dios y que el Señor venía ya, ¿no? Que estemos pendientes como iglesia, que el Señor viene y estemos velando, no lo dice la palabra, debe ser algo de la iglesia que lo tengamos en nuestra vida, ¿no? Pero claro, que eso esté motivado por las noticias, por los acontecimientos, por las noticias que salen en el periódico, en el telediario, lo que sea, no tiene que motivarnos esto. Tenemos que ver que el Señor viene pronto, pero habrá unos acontecimientos que tienen que pasar, como hemos leído anteriormente, que sean extraordinarios, ¿no? Sobrenaturales.
Este sistema también dice que la venida de Cristo su segunda venida viene de forma doble. Hay una primera y una segunda, y entre una y otra hay un intervalo de 7 años, que ellos llaman la gran tribulación. La primera parte de esa venida es denominada el rapto secreto. Ahí también, Cristo viene a por sus santos, ¿no? Y ahí hay diferentes posturas, ¿no? Unos piensan que viene antes de la tribulación, sin que pase la iglesia por los creyentes, los santos, por la tribulación. Otros creen que viene en mitad, a los 3 años y medio, cuando se levanta el anticristo. Y otros piensan que viene al final, que tiene que pasar por la tribulación. Y la segunda venida viene después de ese tiempo de los 7 años de tribulación. Durante este periodo es predicado el Evangelio por los judíos creyentes, hay conversiones, gran bendición, Jerusalén es reconstruida y en medio de este periodo aparece el anticristo. Y al término de este periodo viene Cristo para juzgar a las naciones, resucita a los santos muertos en la gran tribulación, es decir, en ese periodo de 7 años, el anticristo es destruido, Satanás y sus demonios son atados, y se establece la dispensación del reino, es decir, de los 1000 años. El reino, 1000 años literales, donde los judíos serán ciudadanos de pleno derecho, los gentiles serán ciudadanos subsidiarios o adoptivos, ¿no? Cristo tendrá su trono en Jerusalén, habrá un periodo de paz, de prosperidad, se volverá al sistema de sacrificio, habrá conversión gradual durante ese tiempo y al final de los 1000 años Satanás es desatado, ataca Jerusalén, que es lo que llaman la guerra de Gog contra Magog, pero Dios lo destruye con fuego desde el cielo, serán derrotados, arrojará su alma al abismo, será arrojado al abismo y los muertos que no hayan sido resucitados, que son los malvados, los condenados, serán resucitados para juicio y a partir de ahí el reino de Dios para siempre. Esta es la postura dispensacional. Los postmilenialismos. Es una postura minoritaria, más o menos sobre el 11% de los creyentes, según estudios, pero a lo largo de la historia ha sido una postura bastante estable, pero no una mayoritaria. Se cree que el Espíritu Santo te hará una especie de triunfo antes de que venga Cristo, de una gran evangelización, cristianización, una época dorada donde la alma pues se convertirá, habrá una gran conversión y antes de que empiece eso hay una gran apostasía que irá remitiendo, antes de esa época dorada habrá una apostasía que irá remitiendo conforme vaya creciendo la cristianización y global del mundo, ¿no? Habrá conversión masiva de judíos, la iglesia será establecida en el mundo con gran pureza, unidad, viene Cristo y después de esto la resurrección, el juicio de justos e injustos y después el reino eterno. Es decir, esta postura no tiene un reinado literal de años en la tierra, ni Cristo va a reinar como rey en la tierra. Podemos decir que el reino de Dios es una realidad espiritual y presente que irá en aumento gracias al esfuerzo y la fidelidad de la Iglesia en predicar lo que es el Evangelio. Parece que el periodo de años no es literal, sino que es un periodo donde la Iglesia pues evangeliza y las almas son hoy, y cuando hay un auge y todo, es cuando viene Cristo a llevarse a su Iglesia, ¿no? A los escogidos. Es un periodo espiritual dependiendo de la obra y el esfuerzo de la Iglesia en predicar el Evangelio y ser de testimonio. Y por último está el amilenialismo. Es un mal nombre porque quiere decir que no cree en el milenio, ¿no? Pero no es así. No lo entiende como un tiempo literal de tiempo, sino espiritual. No cree que haya un periodo dorado, como cree la postura anterior de la Iglesia, ni antes ni después de la venida de Cristo. Ni cree que Dios va a bendecir al mundo con un periodo especial de paz y seguridad, antes de la segunda venida de Cristo. Cree que el milenio es un periodo espiritual, pero real, que no es ficticio, delimitado por Dios.
y que está comprendido entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. El reino de Dios está representado ahora por la Iglesia y por el avance del Evangelio en el mundo. Se espera tribulación y apostasía en diferentes intensidades y tipos a lo largo de la historia, como ha habido. Pero que esta tribulación y apostasía se intensificará en el tiempo previo a la venida de Cristo, coincidiendo con que Satanás será desatado. Porque en la primera venida Satanás ha sido atado. Cuando decimos que Satanás ha sido atado, queremos decir que Satanás no es que ha sido metido en una habitación y de ahí no sale. Es decir, ha sido limitado. Es decir, puede hacer cosas, pero otras cosas no. Sobre todo hacia su pueblo, al pueblo de Dios, hacia la iglesia. Es decir, está limitado ahí. Y sabemos que puede ser limitado, porque si recordamos en el libro de Job, Dios limitó a Satanás. Puede hacerle esto, pero esto no. Puede hacer esto, pero guarda su vida. Es decir, que Satanás puede ser limitado. El reino de Dios estará representado por la Iglesia, hemos dicho, y por el avance del Evangelio en el mundo. Y que algunos creen que habrá señales específicas y otros no. Que las señales pueden ser gran apostasía, conversión masiva pero no total del pueblo de Israel, la predicación del Evangelio a gran escala a las naciones, pero no todos los amilenialistas piensan que estas señales serán tan visibles. Habrá señales, pero a lo mejor no son tan visibles, o sí. Cristo regresa resucitando a todos, trayendo un juicio general de justos e injustos, y de ahí a cielos nuevos, nueva tierra, y de ahí a la eternidad. Simplificando, para los amilenialistas, el milenio es un periodo comprendido entre la primera y la segunda venida. No es un reino establecido en lo que es la tierra, ni va a venir Cristo a reinar aquí con su pueblo en la tierra. Está representada el reino de Dios visiblemente por la Iglesia y por el avance del Evangelio. El pueblo de Dios es recogido, es llamado. Al final de ese periodo se suelta Satanás, hay persecución, apostasía. Viene Cristo en su segunda venida, al final hay resurrección, juicio final, de justo e injusto, y de ahí a la eternidad. Es una postura cada vez más estable, cada vez tiene más adeptos, y está sobre el 32% de los creyentes. Bueno, ya pasamos a lo mejor, al tercer punto. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene Cristo? La inminente venida de Cristo ha estado presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Ya de hecho, la iglesia primitiva, los primeros discípulos de Jesús esperaban su venida. Pablo tiene que llamar la atención a la iglesia de Tesalónica porque algunos, creyendo que la venida de Cristo era inminente, habían dejado de trabajar, habían dejado sus responsabilidades, y Pablo tiene que llamarle la atención, y lo tenemos en la palabra, en el famoso versículo que está en 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12, vamos a leer. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No habían dejado de trabajar, sino que estaban cuchilleando y metiéndose en lo que no tenían que meterse. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. A lo largo de la historia, el hombre ha querido saber cuándo viene Cristo, cuándo será su segunda venida. De hecho, hay algunos que por no contradecir la Escritura, dice que no podemos saber ni el día ni la hora, pero sí podemos saber el año y el mes. Claro, yo no puedo, la Escritura dice que el día ni la hora se sabe,
Pero bueno, el año y el mes no dice nada, pues entonces yo puedo decir el año y el mes. Bueno, pues cada uno puede decir lo que quiera, que sea realidad. Bueno, vamos a decir algunas predicciones que ha habido a lo largo de la historia. Están los llamados calculistas, los que calcularon la venida de Cristo. Tenemos al famoso Guillermo Müller, o William Müller, un agricultor juez de paz de Estados Unidos, que fue el precursor o el que inició el movimiento adventista. Llegó a la conclusión, estudiando la profecía de Daniel 8:14, que dice que hay unas 2300 tardes o mañanas antes de que el santuario sea purificado. Creo que dice eso. Entonces él hizo la cuenta desde cuándo Daniel y tal, y le salió. Predijo que la venida del Señor vendría en 1843. Esta predicción fue predicada y con visiones y acontecimientos que ocurrieron en esa época que pensaban que eran la venida de Cristo, pues fue cada vez más aceptada, pero cuando llegó esa fecha, ¿qué pasó? Que no ocurrió. Después de esta fecha, un seguidor también de Müller, Samuel Snow, hizo unas correcciones y determinó que la fecha de la venida de Cristo era el 22 de octubre de 1844. En esta fecha, más de 100.000 personas esperaron a Cristo. Lo triste de esto es que como esperaban a Cristo y no van a necesitar nada, pues todas sus posesiones las dieron, la vendieron, la regalaron y se quedaron sin nada. Dice que había mucho en el campo porque no tenían dónde estar esperando a la venida de Cristo y algunos en las casas. ¿Qué pasó? Que el Señor no vino. Y ese día se le llamó el día del gran chasco. Más tarde, otro seguidor, Hiram Edson, vio que Cristo, en un sueño, en una revelación, vio que Cristo entraba en el lugar santísimo celestial. Es decir, que la purificación del santuario de Dios no sería terrenal, sino celestial. Y entonces el movimiento lo creyó y el movimiento adventista pues siguió con sus seguidores. Ya no esperaban la venida de Cristo. Ya lo había hecho y lo había purificado en los cielos. Otro que predijo la venida de Cristo fue Isaac Newton, el famoso matemático. El de la manzana, ¿no? ¿O no? ¿No es de la manzana? Sí, el que le cayó la manzana. Calculó que la segunda venida de Cristo sería en el 2060. Seguro que está equivocado, pero bueno, hasta el 2060 todavía queda tiempo. Harold Camping calculó que Cristo vendría en 1994. Como no vino, corrigió sus cálculos y de nuevo predijo que venía el 2011. Ni tanto en una fecha ni en otra fecha fueron ciertas. El Señor no vino. Después, Harold Lisen predijo que después de la proclamación del Estado de Israel no pasaría una generación sin venir Cristo. Y entonces calculó y dijo que una generación eran 40 años. Dice, pues el Señor tiene que venir, el cálculo tal, tiene que venir el 2008. Y tampoco vino. Ya Van Eyck dijo, Lisen te ha equivocado. Y dijo que una generación no eran 40 años, eran 51 años. Entonces la venida del Señor sería en el 2019, pero tampoco vino. Y ya por decir otro más, pues por último, pues diremos uno que fue un bombazo también, Gabriel Ferrer, un pastor de Barranquilla, Colombia, que aseguraba que Cristo vendría en el día 28 de enero del 2021, y lo que resultó que engañó a la congregación, se llevó el dinero y se perdió. Pero que el Señor no vino. El Señor no vino y Él se perdió. Hasta la fecha, todos los que han dado una fecha de la segunda venida de Cristo se han equivocado. Vamos a ver algunas teorías que hay. La primera teoría es la teoría de la Pascua. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si Cristo es nuestra Pascua, como nos dice la Escritura, y también conocemos que también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice la palabra, tenemos que referirnos al Cordero de la Pascua. En Éxodo 12:3 habla
habla así. Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Nos está hablando de la Pascua. La Pascua es la fiesta que recordaba la salida de Israel. Ese día que el Señor le dijo al pueblo que cogieran un cordero y con la sangre pintara los postes y los dinteles de las puertas para que el ángel del Señor no matara a los primogénitos. Simboliza la salvación y la salida del pueblo de la esclavitud, ¿no? Y esto es una fiesta que tenían que hacer todos los años en el mes de Abib o Nisan. Y ellos lo que hacían es que el día 10 tomaban un cordero en las casas. Lo tenía hasta el día 14. Y el día 14 lo sacrificaba entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. Esto simboliza a Cristo. Cristo viene como el cordero, está con nosotros y es sacrificado, como lo dice la palabra, entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde murió Cristo, ¿no? Y esto simboliza. Es decir, que según esta teoría, Cristo vendría el 10 de abril, que es cuando viene Cristo. Bueno, o cuando se da el Cordero, ¿no? Que es el primer mes del año judío. Otros dicen que esto no tiene nada que ver con la segunda venida, sino que está más relacionado con la primera venida. Porque se da el Cordero, que es lo que explicaba antes, se da el Cordero, es Cristo viene, es decir, Dios da a su Hijo, está con nosotros un tiempo y después es sacrificado, es crucificado por el perdón de pecados, porque para salvación, ¿no? La segunda teoría, cuando venga Cristo, se cosechará. Mateo 13, 41, 42 nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos habla de juicio. Y estos versículos están en el contexto de la explicación de la parábola de la cizaña. Y está relacionado con la cosecha. Pues tenemos que irnos a las fiestas judías que nos hablan de la cosecha. La fiesta, por ejemplo, de la semana o primicia, que es de Pentecostés, o la de los tabernáculos. En la fiesta, en el pueblo judío había dos fiestas referentes a lo que es la cosecha. La de la semana, llamada también Pentecostés, al final de la primavera, y se ofrecían las primicias de los frutos de la tierra, y otra era la de la cosecha, que es la de los tabernáculos, al final del año o del periodo agrícola. Si la palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestra primicia, tenemos que relacionarlo con la primera fiesta de los frutos. Cristo vendrá en la fecha de la fiesta de la semana o Pentecostés, es decir, 7 semanas porque semana es Sukkot, que viene de semanas, ¿no? Por eso dice la fiesta de la semana. Y son 7 semanas después de la fiesta de la Pascua. Es decir, que según esta teoría, Cristo vendría 7 semanas después de la Pascua. Si la Pascua es el día 14 del mes de Abib, pues 7 semanas después. Hay otra teoría, por decir una última, que es la de los jubileos. Esta es de un tal Rudy Gracia. Este señor dice que el número 40 es un número importante, un número muy significativo, de mucho valor en la escritura. Podemos decir 40 años en el desierto, 40 días de ayuno el Señor, 40 años Moisés en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años viviendo con gentiles. Es decir, que 40 días que estuvieron creo que fueron 40 días que estuvieron los espías viendo la tierra. Es decir, 40 es un número muy predominante en lo que es la escritura, ¿no?
Entonces dice que de Adán a Abraham hay 40 jubileos. De Abraham a Jesús hay 40 jubileos. Un jubileo son 50 años. 40 por 50 son 2000. Entonces habría de Adán a Abraham 2000 años. De Abraham a Jesús hay 40 jubileos, otros 2000 años. Y de Jesús hasta hoy en día hay casi 2000 años. Es decir, que serían otros casi 40 jubileos, ¿no? Entonces, 40 jubileos por 3 son 120 jubileos. Y 2000 años, 2000 años y 2000 años serían 6000 años. ¿Os acordáis de los premilenialistas históricos que dice que la historia de la humanidad abarca unos 6000 años? Pues bueno, más o menos lo dicen por lo que nos cuenta Pedro en su epístola en segunda de Pedro 3:8, que dice que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es decir, yo creo que Pedro, si hubieran sabido el jaleo que iba a meter diciendo eso, a lo mejor ni lo hubiera dicho. Pero claro, lo tomamos alegóricamente como una cosa literal, ¿no? Es decir, para nosotros 1000 años es un día para el Señor, pero es lo que da dando a entender que el Señor, como dice posteriormente, no retrasa su promesa, sino que la tiene por tardanza. Para nosotros lo que puede ser muchísimo tiempo, como 1000 años, para el Señor no es nada, porque es desde la eternidad hasta la eternidad. Todo está en Él, delante de Él. Entonces, para el Señor, 1000 años, ¿qué es? 10.000 años, ¿qué es? Nada, nada. Pero bueno, se toma así, ¿no? Entonces, que son 6000 años, más los 1000 años del milenio, son 7000 años, que son los 7 días de la creación. Es decir, bueno, y que 120, que son lo que suman los jubileos, es un número final de capacidad límite y pone como ejemplo de que en el aposento alto había 120, ¿no? Conocemos que en el aposento alto había orando 120 y había 120 porque no cabían más. No sé si él que estaba fue a entrar y le dijeron aquí no entres porque no cabemos más, o miró por la puerta y dice esto está petado, aquí no cabe nadie más. Es decir, que dice que es un número de capacidades. Esto pues suena bonito, es decir, y suena un poco lógico, ¿no? Dice, bueno, puede ser, ¿no? Dice, pero no tiene ninguna base bíblica. Si me dice 12 que simboliza plenitud, deidad, pues bueno, lo puedo entender, pero 120 que diga que eso, o 144 los múltiplos de 12, 120, 144, no nos está hablando de capacidad ni algo final, nos está hablando de gente, de pueblo, de nación, de iglesia, podríamos decir, ¿no? Él no pone el cuello, pero asegura que el Señor viene para el 2029, con los cálculos que ha hecho, coincidiendo con que se ha descubierto un asteroide que viene con una trayectoria cercana a la Tierra. Él dice que viene directamente para la Tierra y que va a impactar, según sus cálculos, entre Arizona y California. Es decir, está a millones de kilómetros y ya sabe dónde va a impactar. Y que lo relaciona con el cuerpo que viene hacia la Tierra, que habla la Escritura, que es Ajenjo. No sé si lo había escuchado. Ajenjo. Bueno, pues los científicos han recalculado la trayectoria desde ese asteroide, desde el 2016, ese asteroide que llama Apophis, y pasará muy lejos de la Tierra. Ni incluso pasará por el espacio cerradura, que es el espacio que hay entre la Tierra y la Luna, que pasan todos los años miles y miles de meteoritos, ¿no? Pues ni por ahí va a pasar. La probabilidad de que choque con la Tierra es de 12,3 millones, millonésima parte de posibilidades. Es decir, una posibilidad casi infinita de que ocurra. Y estas son algunas teorías que hay, ¿no? Pero todas, pues, no tienen ninguna base bíblica y, bueno, son cosas que se alegorizan y que pueden sonar bonitos, como esta. Dice, bueno, pues, no sé, es posible, ¿no? Pero sabemos que no. Entonces, venimos a lo importante. ¿Cuándo será la venida de Cristo? Aquí. Hoy lo vamos a decir. ¿Cuándo viene? Según la palabra. Es muy fácil. La Biblia nos lo dice. Para ello tenemos que preguntar, ¿quién lo sabe?
¿Quién sabe cuándo viene Cristo? ¿Lo saben los discípulos? Vamos a ver si lo saben los discípulos. Hechos 1, 6, 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Me gusta también como lo dice la Biblia, habla hoy. Dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Tengamos este término, propia autoridad del Padre. Propia, sola potestad del Padre. Entonces, ¿lo saben los discípulos? No lo saben. Vamos a seguir preguntando, ¿lo saben los ángeles que anunciaron la primera venida de Cristo? Marcos 13:32. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces, ¿lo saben los ángeles? No, no lo saben los ángeles. Ni los ángeles que están en el cielo nos dice la palabra. ¿Lo sabe Jesús, el Hijo de Dios? Seguimos en Marcos 13:32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Lo sabe el Hijo? No lo sabe el Hijo. No lo sabe el Hijo. El Hijo de Dios, que tiene una naturaleza eterna, que tiene una naturaleza, una deidad, no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Pues hermano, es muy fácil. Porque no le concierne al Hijo saberlo. Porque como hemos leído, está en la sola potestad del Padre. Además, el Hijo no habla por su propia cuenta. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Es decir, Cristo no habló sus propias palabras. Lo que le mandó el Padre es lo que dijo. Y si el Padre no le ha dicho cuándo va a regresar por segunda vez, Él sabía que tenía que regresar, pero no sabe cuándo. Entonces, podemos decir que no lo saben ni los discípulos, ni los ángeles, ni el Hijo. Entonces, ¿quién? ¿Quién lo sabe? Pues seguimos en Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Padre, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ya sabemos. Podemos tocar los tambores. Sabemos quién lo sabe. ¿Quién lo sabe? El Padre. El Padre es el único que lo sabe, porque solo está en su potestad, solo está en su propia autoridad saberlo. Y esto es lógico. Para nosotros podríamos decir, pues tonto, ¿por qué no lo sabe el Hijo? Si el Hijo lo sabe todo. Pues es lógico que solo lo sepa el Padre. Y lo explico. Cuando Cristo venga, viene a por su iglesia, a por su novia, que está preparando. ¿Y qué se ha de celebrar? ¿No se ha de celebrar la boda del Cordero? Pues entonces nos tenemos que ir al contexto de una boda judía para poder entender esto. Con nuestra mente occidental sabemos que los novios son los que organizan la boda. Ellos se conocen, ponen la fecha, organizan la boda, llaman a los invitados, hacen la celebración, buscan el lugar de celebración, hacen la celebración, lo hacen todo. Al menos con la de mi hija fue así. ¿Sabes? ¿Tú tienes una boda cerca? ¿Han contado mucho contigo? Para nada, ¿no? Bueno. Y esto es lo que ocurre en el mundo occidental. Es decir, los novios lo hacen todo. Luego los padres van allí, ponte aquí y ponte allá. Ya está. Pero en el contexto judío no es así. En el contexto judío no es así. En las bodas judías no es así. El padre lo organiza todo. Los padres son los que buscan la novia para su hijo. Son los que hacen los esponsales, dan la dote y hacen el acuerdo. Hacen lo que es el pacto, el desposorio, que le llaman.
Preparan la boda, preparan el convite, llama a los invitados para la celebración. Veamos si esto es cierto. La palabra nos lo dice también. La parábola de las fiestas de las bodas nos dice en Mateo 22, del 1 al 4. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. ¿Quién es el que hace las bodas? El rey, el padre. Y la hace para su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quién llama a los convidados? El padre, el rey, no está hablando ahí. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí he preparado mi comida. Mis animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Quién prepara el convite? ¿Quién prepara la comida, los alimentos? Y le dice que vengan al convite. El Padre. El Padre lo hace todo. Lo prepara todo. Y entonces, esta parábola me encanta, ¿no? Y un día mejor comparto algo, ¿no?, sobre ella. Porque aquí tenemos lo que es la elección inmerecida. También tenemos la gracia irresistible. Esta parábola también nos habla de la gracia irresistible. Elección inmerecida porque el Padre es el que llama a los convidados. No llama a todos los convidados, llama a los que Él quiere. La gracia irresistible porque también nos habla esta parábola de que llama y ellos no quieren venir. Y entonces le dice: salid a los caminos y coged de los caminos al que queráis, a los cruces, a los que están en las plazas, y traedlo aquí. Es decir, una gracia irresistible, aunque no quieras, vas ahí. Es decir, traerlo, como quien dice, a la fuerza, por mi gracia eres tocado, ¿no? Y también la expiación limitada, hasta que las bodas estén llenas. Es decir, hay un cupo, no entra todo el mundo. Y entonces nos habla de eso, y algún día pues compartiré sobre esto. El Padre elige a la novia, prepara las bodas, llama a los convidados, y una vez que está todo dispuesto para realizar las bodas, entonces le da permiso al hijo para que pueda ir a por la novia. Entonces, cuando el padre lo tiene todo listo, entonces le dice al hijo: ahora puede ir a por la novia. Y entonces, cuando se hace las bodas. Por eso, el Padre sabe qué día se celebrarán las bodas. Y nuestro Padre celestial es el único que sabe cuándo vendrá Cristo en su segunda venida. Entonces, ¿el hijo qué? ¿Cuál es el cometido del hijo? ¿Qué hace el hijo? Pues las bodas, en el tiempo de desposorio, que más o menos tarda sobre un año, el hijo prepara el hogar, prepara la casa. O la construye, ¿no? Para cuando se hagan las bodas poder llevar a la novia. Vamos a ver si eso es cierto en la Escritura. Si el Señor está preparándonos una casa, una morada. Juan 14, 2, 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y para mí también. Y si me fuera, os prepararé el lugar. Vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El Señor está preparando una morada para su iglesia, para que cuando Él venga podamos ir con Él. Ni los discípulos, ni los ángeles, ni el Hijo sabe cuándo será la venida del Señor. Solo exclusivamente lo sabe el Padre, podemos decirle. Entonces, ¿qué cantamañana puede decir que sabe cuándo vendrá Cristo? Que sabe el día que puede venir Cristo. Si solo lo sabe Dios, no lo saben ni los discípulos, ni los ángeles, ni el Hijo. Solo lo sabe Dios. Entonces, cualquiera que diga: yo sé cuándo viene Cristo y viene tal día, corre de esa iglesia y busca una iglesia saludable, una iglesia que vele, como hemos leído antes en 1 Tesalonicenses, que vele y que esté firme
esperando la venida de nuestro Señor. Pues para tenerlo claro, ¿quién conoce la venida de Cristo? El Padre. ¿Cómo será la venida de Cristo? ¿Cuándo será la venida de Cristo? Cuando el Padre lo decida. Cuando el Padre lo tenga todo dispuesto. Solo podemos decir que el Padre sabe cuándo vendrá. Las Escrituras son claras, son precisas y no engañan. Y que vendrá cuando el Padre lo decida. Cuando las bodas estén listas. Cuando haya llamado a los convidados, como dice, cuando el número total de gentiles se haya declarado y todo esté listo, entonces vendrá Cristo. El Padre le dirá al Hijo, ahora puedes ir a por la novia, ahora puedes ir a por tu iglesia. Amén. Bueno, vamos a resumir todo lo que hemos dicho porque hemos dicho mucho. Hemos hablado de la segunda venida de Cristo, un evento que la iglesia anhela y espera con impaciencia. Y hemos abordado 3 puntos. El primero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir Cristo? Y hemos dicho, para que se cumpla su palabra, porque en su palabra ha sido anunciada su venida, fue profetizada, y Él prometió también, Cristo prometió que vendría. Para que el reino sea establecido, o sea consumado, para que se efectúe la resurrección de los muertos, el juicio de justo e injusto y la glorificación, nuestra glorificación. Sin su venida, nada de esto es posible. El segundo punto, ¿cómo vendrá Cristo? Hemos dicho que su venida será visible, todo ojo lo verá. Aquí, se me ha liado la hoja. Será corporal, no será una fuerza, una alucinación, un espíritu, sino que tendrá un cuerpo glorificado, lo veremos con un cuerpo glorificado. Será una venida pública, no será una venida secreta, y será una venida inesperada para los incrédulos. Pero la iglesia de Dios espera su venida. Él vendrá como ladrón en la noche para los no creyentes. Hemos hablado de 4 posturas escatológicas. La primera, los premilenialistas, que hemos dicho que hay históricos y dispensacionales. Los históricos, para recordar un poco, dice que la historia abarca 6.000 años, 6 días, como referente a los 6 días de la creación. Al final del 6.º día, Cristo viene. El final de este periodo habrá una gran apostasía, persecución, viene el anticristo. Viene Cristo, derrota a todos sus enemigos y establece el reino milenial de 1000 años en la tierra. Después de eso viene el juicio, cielos nuevos, tierra nueva y la eternidad. Los dispensacionales, que son también premilenialistas, que hay 7 dispensaciones, estamos en la de la gracia, después viene la del milenio o reino. Cristo viene de forma doble en su segunda venida, con un intervalo de 7 años, llamada la gran tribulación. Viene en su primera parte de su segunda venida el rapto, que puede ser antes, en medio o al final de esa tribulación. Se levanta el anticristo, viene Cristo en su segunda venida, el anticristo es destruido, Satanás es atado, el reino se establece, el reino milenial de Cristo se establece como rey, reinando en Jerusalén. Los judíos son ciudadanos, los gentiles subsidiarios. Al final, Satanás es desatado, ataca a Jerusalén, la guerra que hemos dicho, el conflicto entre Gog y Magog. Dios los destruye desde el cielo, el juicio de los malvados y el reino eterno de Dios. Los postmilenialistas son los que defienden que Cristo vendrá después de un periodo de prosperidad, bendición sin igual, relacionado con el milenio. En este periodo hay una gran evangelización, cristianización, una época dorada, aunque hay una apostasía que irá remitiendo conforme va creciendo esto. Hay conversión de judíos, la iglesia se levanta con gran pureza, unidad. Viene Cristo, la resurrección, juicio y reino eterno.
Este tipo de tiempo espiritual es establecido con la fidelidad del crecimiento de la evangelización y el crecimiento de la Iglesia, gracias al esfuerzo de la Iglesia. Los amilenialistas creen que estamos en el milenio, que es un tiempo. El reino está representado por el milenio está comprendido desde la primera y la segunda venida de Cristo. El reino está representado en la tierra por la Iglesia y el avance del Evangelio. Hay apostasía, persecución en diferentes grados y tipos a lo largo de la historia. Al final Satanás es desatado porque la primera venida fue atado. Habrá señales de la venida del Señor. Cristo viene, resurrección de todos, juicio general y de ahí a la eternidad. Esas son más o menos las posturas. Muy levemente, ¿no? Porque hay muchos matices. El tercer punto, ¿cuándo viene Cristo? Hemos hablado de algunas predicciones, los calculistas, ¿no? Guillermo Müller, que era el precursor del adventista, que predijo que venía en el 1840. Después un seguidor, Samuel Snow, rectificó y dijo que venía el 22 del 10 del 1844, que llamaba ese día el día del gran chasco. Isaac Newton, que dijo que vendría en el 2060, Harold Camping, que dijo que venía en el 1994 y después rectificó y dijo el 2011, Hal Lisen, que dijo que después de establecerse el Estado de Israel, pasaría una generación, no pasaría una generación, que eran 40 años, hasta que viniera, es decir, que vendría en el 2008. Después Jack Van Impe rectificó a Lisen y dijo que una generación, que se había equivocado, una generación eran 51 años y entonces el Señor vendría en el 2019. Y por último, un acontecimiento que fue sonado, ¿no? Gabriel Ferrer, un pastor de Colombia, que dijo que vendría el 28 de enero del 2021. También hemos hablado de algunas teorías, la de la Pascua, de que Cristo es nuestra Pascua y el Cordero, y hemos dicho pues que se puede relacionar con la fiesta de la Pascua, la fecha de su venida. La de la cosecha, también con las fechas de la cosecha, y al ser las primicias, pues la relacionan por la primera fiesta de la cosecha, que es la de la semana. Y también, pues otra teoría, la de los jubileos, que aunque suena muy bonita, pues no tiene ninguna base bíblica, y tampoco está muy informado sobre los acontecimientos a los que se basa esa teoría. Entonces, ¿cuándo viene Cristo? Pues hay que saber quién lo sabe. Y hemos dicho, ¿lo saben los discípulos? ¿Lo saben los ángeles que anunciaron su primera venida? ¿Lo sabe el Hijo? No. Entonces, ¿quién lo sabe? Solo podemos decir que solo el Padre lo sabe. Nos lo dice la palabra en ese versículo que hemos estado leyendo varias veces, Marcos 13:32. Que solo el Padre, y el que hemos leído antes, que solo está en la sola autoridad del Señor, ¿no? Hemos hablado de por qué razón solo lo sabe el Padre. Y nos hemos ido a la boda del Cordero, al concepto de una boda judía, lo que es la parábola de la fiesta de boda. El Padre para todo para la boda. El Hijo, ¿qué se encarga el Hijo de hacer? Se encarga de preparar la casa, de preparar la morada. Y hemos leído que en la Escritura que Cristo está preparando la morada para su iglesia. Amén. Cuando todo esté listo, el Padre le dirá al Hijo, ahora puedes ir a por tu amada novia. Amén. Ahora puedes ir a por tu amada iglesia. Amén. Vamos a orar.